Hola, mi nombre es Rosalía González Soto y el día de hoy les voy a estar presentando el trabajo Biocompósitos de harinas y aislados de proteína de semillas de amaranto. Este trabajo se realizó en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. El uso desmedido de los materiales plásticos derivados del petróleo ha provocado problemas de contaminación ambiental a nivel global. Actualmente se busca el uso de materiales plásticos biodegradables para mitigar este tipo de problemas. Los biopolímeros naturales ofrecen ser una buena alternativa para la obtención de bioplásticos. Estos pueden obtenerse de diversas fuentes, como lo son los productos o subproductos vegetales. Los materiales obtenidos de estas biomoléculas suelen tener buenas propiedades de barrera al CO2 y al oxígeno. Sin embargo, presentan desventajas como su baja permeabilidad al agua y pobres propiedades mecánicas. Se han utilizado mezclas de estos biopolímeros para mejorar las propiedades y así formar biocompositos. ¿Pero qué es un biocomposito? Son materiales compuestos que incluyen componentes de una o varias fases que se originan en la naturaleza. Pueden ser polisacáridos o proteínas, que son los materiales matriz, y generalmente se utilizan fibras de origen natural como materiales de refuerzo. Estos componentes se combinan para producir un material nuevo, el cual tendrá un rendimiento mejorado si se compara con los constituyentes originales. Dado que todos los componentes son biodegradables, se espera que el biocomposito también lo sea. Hay dos tipos de materiales que se pueden formar dependiendo del grosor. Las películas son más delgadas porque miden menos de 25 milímetros y se considera una lámina a los materiales que miden como grosor de 25 a 1 milímetro. Las harinas son mezclas naturales de biopolímeros con las cuales se pueden formar biocompositos. Pueden ser obtenidas de diversos cereales o pseudocereales. Dentro de esta categoría encontramos al amaranto. Esta planta es tradicionalmente mexicana y su composición resulta atractiva para la elaboración de biocompositos, ya que tiene importantes cantidades de almidón, proteínas, así como lípidos y fibra. Se han utilizado tanto la harina de amaranto como los aislados de proteína para la obtención de biocompositos y tienen buenas propiedades de permeabilidad al vapor o al agua. Sin embargo, presentan deficiencias en las propiedades mecánicas. Sin embargo, no hay reportes del uso de la harina desgrasada de amaranto para la elaboración de biocompositos. ¿Por qué es importante esto? Porque el aceite de amaranto es rico en escualeno y tocoferoles, y ha llamado la atención de la industria cosmética. Y después de la extracción del aceite queda una pasta residual que es rica en proteínas y almidón. Esta pasta residual tiene características suficientes que hacen pensar que pueden ser buenas para la elaboración de biocompositos. Además de que la eliminación de lípidos de la harina puede tener efectos beneficiosos, como es la prevención de las reacciones de oxidación. Dentro de los métodos utilizados para la obtención de biocompositos destaca el método de casting o vaciado en placa. Este método consiste en agregar en una solución acuosa los componentes de la película. Esta mezcla se calienta hasta fundirse y posteriormente se deposita sobre una placa de vidrio plástico. Se seca y después se desprende la película formada. Este método es fácil de realizar, puede hacerse a nivel laboratorio y se ha utilizado para la mayoría de biopolímeros. Sin embargo, requiere de tiempos altos de secado y no es apto para un proceso continuo y es difícil de escalar. Otro de los métodos utilizados es el de termoprensado. En este método se utiliza un equipo que tiene un par de placas que son calentadas para fundir los materiales. La mezcla de los biopolímeros se coloca entre las placas y se somete a un proceso de calentamiento a altas presiones. La temperatura, la presión y la fuerza de sellamiento durante la mezcla permite que se fusionen las cadenas de polímeros, lográndose una mezcla homogénea. Este equipo sí se puede utilizar a escala tanto industrial como de laboratorio, es de rápido procesamiento y se utiliza en bajas humedades. La desventaja es que se necesitan optimizar las condiciones de proceso. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue elaborar y caracterizar biocompositos de harina integral, harina desgrasada y un aislado proteico de semillas de amaranto obtenidas por casting y termoprensado. Como materia prima se utilizaron semillas de amaranto que fueron suministradas por el Banco de Germoplasma del UNIFAM. Estas se molieron y tamizaron para obtener la harina integral, luego se obtuvo la harina desgrasada por medio de reflujo con hexano y finalmente se obtuvo el aislado proteico por el método propuesto por Martínez Añón en 1996. Se obtuvieron películas por el método de casting, donde después de
mezclarse los componentes, que fueron agua, harina y glicerol, se ajustó el pH 9 y se sonicó, para luego calentarse y finalmente secarse en estufa. También se obtuvieron placas por el método de termoprensado. Los componentes se mezclaron con una menor cantidad de agua para formar una masa, la cual se laminó con una prensa manual y se sometió al termoprensado en un ciclo que llevó la muestra desde 2500 a 6000 psi de presión a 120 grados centígrados durante 7 días. Este es el esquema general del trabajo en el que tenemos las harinas integrales, desgrasada y el aislado proteico, a la que se le realizó un análisis químico proximal. Posteriormente se elaboraron las películas por casting, termoprensado y fueron caracterizadas en sus propiedades mecánicas, propiedades de barrera, estructurales, térmicas y físico-químicas. En los resultados del análisis proximal destaca que el contenido de humedad de la harina desgrasada es de 11%, de cenizas de 1.64 y de fibra de 2.57, así como de proteínas de 25.55. Para la harina integral se observan menores contenidos de humedad y proteína. Esto se puede atribuir a un efecto de dilución, ya que la harina desgrasada no contiene lípidos. El contenido de proteínas del aislado proteico fue de 64.21. En la figura de la derecha se muestra el espectro por FTIR de la harina desgrasada y el aislado proteico, así como sus biocompósitos obtenidos por casting. El espectro de la harina desgrasada mostró señales características de los grupos funcionales de los carbohidratos a 1150. Ambos biocompósitos muestran una señal a 1023 asociada a vibraciones del grupo CO del glicerol presente en la formulación. Tanto el aislado de proteína de amaranto como sus biocompósitos tienen señales asociados a los grupos funcionales de la amida 1 y 2 a 1540 y 1640, así como bandas que se asocian a las cadenas laterales de los aminoácidos. En el biocomposito de harina desgrasada se observa una señal a 1740 asociada a la vibración de estiramiento CO de los compuestos de Amadori de la reacción de Maillard, la cual pudo ocurrir durante el procesamiento de la muestra. En la figura de la derecha observamos la segunda derivada del espectro de FTIR de la región 1700 a 1600, donde se observa la estructura secundaria de las harinas y los biocompositos. Vibraciones a 1660 y 1630 se asocian al grupo amida 1 y muestran mayor intensidad en los biocompositos de la harina desgrasada y el aislado, en comparación con las harinas, lo cual se asocia a una mayor presencia de estructura secundaria, por lo que el tratamiento térmico pudo haber favorecido mayormente la formación de hojas beta. En las figuras se muestran los espectros de FTIR deconvolucionados en la estructura secundaria de las proteínas presentes en la harina desgrasada, el aislado de proteína y sus respectivos biocompositos. La harina desgrasada mostró un mayor grado de desorden de giros beta que su biocomposito. El aislado de proteína de amaranto y su biocomposito también tuvieron cambios en estructura. El biocomposito mostró una banda de menor intensidad en las hojas beta, así como un desplazamiento de estas a números de onda menor que el aislado, y esto puede asociarse a un cambio en la descomposición de las proteínas. Otras razones del aumento de dicha estructura secundaria puede ser el tratamiento alcalino al que se sometió antes del calentamiento y al baño de saponificación de la solución filmogénica, provocando la ruptura de enlaces hidrógeno y reduciendo así giros beta y hélices alfa, aumentando el porcentaje de lámina beta. En cuanto a la cuantificación de estructuras secundarias que se muestra en la tabla, se observa un mayor grado de ordenamiento para la harina y el aislado, pero se observa que a pesar del tratamiento donde se modificó el pH para desplegar las proteínas, este no logró desnaturalizarlas, solo estirarlas, provocando vibraciones. Sin embargo, estas estructuras no cambiaron. En esta figura observamos las microfotografías obtenidas por microscopía electrónica de barrido para la harina desgrasada que les estoy mostrando. En ella se puede observar una superficie lisa, aparentemente indicando buena interacción entre los componentes. El corte transversal muestra espacios corrugados que se pueden asociar a la evaporación del agua. El biocomposito elaborado por casting del aislado, que les muestro, tiene una apariencia granular heterogénea. Dicha apariencia puede atribuirse a las proteínas que se encuentran en la matriz polimérica. El corte transversal, por su parte, muestra una capa que divide a la muestra en dos canales y esto puede asociarse a la migración del glicerol. Por otro lado, el biocomposito de harina desgrasada elaborado por termoprensado, el cual les muestra una superficie con una buena adhesión de los componentes.
y esto puede ser debido al tratamiento térmico aplicado y que muestra una buena compatibilidad. Por último, el biocomposito de harina integral elaborado por termoprensado muestra zonas lisas con pequeños relieves y zonas donde parece haber que hubo fracturas, y esto pudo haber sido provocado por la manipulación de la muestra. En esta tabla se muestran los resultados del grosor y propiedades mecánicas de los biocompositos obtenidos por casting y termoprensado. Podemos observar que son más delgados los biocompositos elaborados por casting que aquellos elaborados por termoprensado. Los biocompositos por termoprensado presentaron también una alta tensión a la fractura en comparación con casting, lo cual puede estar relacionado con la formación de interacciones moleculares favorecidas por las condiciones de alta temperatura y presión del proceso de termoprensado. Podemos ver diferentes valores en el porcentaje de elongación, y estas discrepancias se pueden atribuir a la acción del plastificante y del agua, teniendo valores más altos para el composito elaborado con aislado proteico por casting y el de harina desgrasada por termoprensado, lo que indica que en ambos hubo una menor densidad de las interacciones proteína-proteína, aumentando la movilidad de las cadenas poliméricas. Por último, en el módulo de Young de ambos biocompositos por termoprensado son diferentes entre sí. El biocomposito de harina desgrasada resultó ser menos rígido y puede atribuirse a la compactación que generaron las altas temperaturas en la placa, y debido a que la harina integral tiene presentes todos los componentes, y esto pudo generar una mayor fuerza de compactación. En esta tabla observamos los resultados de la permeabilidad al vapor de agua. Los biocompositos elaborados por termoprensado resultaron ser más permeables que aquellos elaborados por casting, lo cual puede estar relacionado con la diferencia de espesor y las altas temperaturas durante el proceso de termoprensado. El biocomposito elaborado por termoprensado de la harina integral presentó el valor más bajo de permeabilidad. Este valor puede asociarse a las temperaturas de la termoprensa, que pueden provocar la reacción de Maillard, dando como resultado una estructura más compacta. El biocomposito elaborado por termoprensado con harina desgrasada tuvo el valor más alto, probablemente debido a que en su estructura hay menor porcentaje de lípidos, lo que permitió al almidón junto con el glicerol establecer espacios libres para las moléculas de agua. Hay que recordar que la interacción del lípido con el almidón ocasiona mayor hidrofobicidad, evitando así la difusión del vapor de agua a través de la película. En esta tabla observamos los resultados de solubilidad de los biocompositos. La solubilidad de los biocompositos elaborados por termoprensado fue menor que la de los elaborados por casting. El termoprensado puede dar lugar a una mejor compactación, por lo que las interacciones entre los diferentes componentes de la harina y la temperatura da lugar a una estructura que es mucho más difícil de solubilizar. La menor solubilidad de los biocompositos elaborados por casting también se puede atribuir a la mayor cantidad de almidón en la harina desgrasada, lo que permitió la afinidad con el agua, haciendo más soluble al composito elaborado por termoprensado de harina desgrasada. En su caso, para el composito elaborado con el aislado por el método de casting, se asoció su estructura ordenada de proteína, los cuales fueron desnaturalizadas, por lo que dentro de sus reacciones proteicas pudiera estar el carácter hidrofóbico. La coloración de las películas elaboradas por termoprensado fue más oscura que las elaboradas por casting, y esto se ve reflejado en los valores de luminosidad, siendo más altos para las películas por casting, así también como los cambios en el hue y la opacidad, siendo más baja para las películas por termoprensado. Sin embargo, no se pudieron apreciar cambios significativos en el cromo. Las conclusiones de este trabajo fueron: los biocompositos por casting fueron en general más solubles, más permeables y más frágiles que aquellos formados por termoprensado, difiriendo en su elasticidad. Las microfotografías exhibieron diferentes aspectos. Las interacciones moleculares, debido a los diferentes tratamientos, como la temperatura, presión y secado, provocaron diferentes comportamientos de los biocompositos. Asimismo, la reacción de Maillard jugó un papel muy importante para ambos métodos al aplicar diferentes temperaturas, y en el caso del termoprensado también diferentes presiones, dando coloraciones oscuras para los biocompositos por termoprensado y amarillento por los de casting. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias.